Muy buenos días a todos los amigos y colegas de CISDET. Honrado de poder compartir hoy una pequeña ponencia sobre manejo integral del dolor con medicina ortomolecular cuando el analgésico no es suficiente. Entonces, bueno, les habla su amigo y servidor, el doctor Alexis Naranjo, desde Costa Rica, enviándoles un saludo fraterno a todos y esperando que se encuentren bien en sus hogares. Cuando hablamos de dolor es posible que usted venga pensando que vamos a hablar sobre conceptos de analgesia, alodinia, etcétera, pero déjeme contarle que hoy no vamos a hablar de eso, ¿está bien? Tampoco vamos a hablar de la maravillosa escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que es una herramienta espectacular, pero tampoco vamos a hablar de eso, ni vamos a hablar de las escalas visuales análogas, que también son maravillosas para intentar objetivizar un tema tan complejo y subjetivo como es el dolor. ¿Ok? Pero ¿por qué queremos hablar de dolor hoy? Bueno, es simple porque en un estudio que hicimos de 1,700 personas entre los 14 y los 76 años, logramos darnos cuenta que el 90% de los encuestados refieren que el dolor es el signo o síntoma que más temen padecer, incluso hablando desde una forma aguda hasta el final de la muerte, es de lo que más se teme padecer en eso. Entonces, hablamos de dolor porque los especialistas o los expertos o los profesionales en salud nos damos cuenta que en realidad hemos tenido pocas horas de bagaje en la formación de dolor. Aquí me encontré que hasta el 2010, por ejemplo, en Canadá, en el pregrado hay un temario de 8 horas. Sin embargo, muchos de nosotros que hemos estudiado medicina o algún otro tipo de profesión dedicada a la salud nos damos cuenta que se nos habla del dolor como un accesorio dentro de la medicina. O sea, cuando hablamos de inflamación, hablamos de rubor, tumor, impotencia funcional y dolor. Cuando hablamos de una apendicitis, hablamos de dolor abdominal. Cuando hablamos de una migraña, hablamos de un dolor. Cuando hablamos de una lumbociatalgia, hablamos de dolor. Pero nadie nos enseña directamente antes de caer en la práctica, en el rodaje de la medicina, de cómo es que tiene que funcionar esto. Entonces, sí, bueno, uno de cada 5 europeos experimenta un dolor crónico. La lumbalgia, las cefaleas y las cervicalgias pueden llegar a ser el 80% de la consulta de la población laboralmente activa. La movilidad reducida, la depresión, alteraciones del apetito y el sueño son relacionadas con un dolor crónico y son muy comunes en nuestra consulta. Por otro lado, el dolor crónico representa hasta el 70% del abstencionismo laboral. Quiere decir que hoy en el mundo, de cada 10 personas que faltaron al trabajo, 7 lo hicieron por algún tipo de dolor. El 34% de los pacientes promedio padece un tipo de dolor grave, un dolor severo. El 40% de estos pacientes tiene un tratamiento inadecuado, que es algo muy, muy interesante. El 21% de los pacientes con dolor crónico se encuentran deprimidos y el 60% tiene algún tipo de afección en el trabajo con relación al dolor. Entonces, ¿qué pasa con los médicos, o los profesionales de la salud? Que en una encuesta muy interesante, el 91% de los médicos dicen que saben cómo trabajar con el dolor o que sabemos trabajar con el dolor. Sin embargo, de estos médicos, solo el 32% tuvo un alivio en el dolor. Y es algo muy interesante porque a veces creemos que es algo tan simple, ya vamos a ver por qué. Y los fármacos se pueden comportar como un placebo en la consulta. Yo recuerdo a un profesor que me decía, el paciente que no mejore con 3 medicamentos no va a mejorar. Entonces hay que cambiar, en el lugar de estar adhiriendo tratamientos, medicamentos, hay que buscar cómo manejamos esa línea. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Y aquí es lo que quiero aclarar. También hay una experiencia emocional. Esa es la palabra que quiero enfocar hoy. Ahora, ¿qué pasa con eso? Recordemos que para tener salud hay 3 pilares, el psicológico, el social y el biológico. Y el equilibrio entre esos 3 pilares es lo que podríamos definir como salud. O sea, por eso hablamos que la salud es el perfecto equilibrio biológico, psicológico y social. Y cuando salimos de esta línea, podemos enmascarar muchos de los conflictos que tienen nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el abordaje para este paciente no puede ser solo biológico.
¿ok? La autora Cicely Sauder decía, el dolor puede convertirse en el centro de la vida del paciente y de su familia. Y eso es algo práctico que uno ve los pacientes que quieren hacer cosas, pero no las hacen porque tienen un dolor, o los hijos que quieren llevar al papá o a la mamá a hacer una actividad, a un paseo, y no lo llevan porque afecta directamente el dolor, la calidad de vida del paciente, y entonces al final tenemos esas repercusiones donde el paciente comienza a aislarse. Esta imagen solo me interesa mostrarles la primera línea, la base biológica. O sea, si afectamos el dolor desde solo la biología, nos estamos quedando sin los otros perfiles. Este fue un pequeño meme que encontré por ahí, dice el 87% de las personas jóvenes sufren de un dolor de espalda y el otro 13% no tiene computadora. Entonces, aunque sea una pequeña broma, es para hacer ver que el dolor también tiene relación con nuestro diario vivir, en qué trabajamos, a qué nos dedicamos y específicamente qué tipo de posturas tenemos. Vamos a ver, cuando un paciente llega con dolor al consultorio, el médico tiene que hacer eso. El paciente tiene dolor, el médico tiene que experimentar en la semiología, tiene que buscar la semiología del dolor, los antecedentes patológicos familiares y personales del paciente. Con eso hacemos un resumen sindrómico. Ese resumen sindrómico lo llevamos contra un diagnóstico diferencial. Eso nos da una impresión diagnóstica. Con la impresión diagnóstica mandamos una serie de complementarios, si existen, que apoyen nuestro diagnóstico. Y cuando tenemos ese diagnóstico, buscamos dentro de la farmacología qué tenemos y después aplicamos el fármaco, ¿ok? Eso es lo que hacemos los profesionales de la salud. ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el paciente? El paciente ve que el paciente tiene dolor y el médico le da un analgésico. Es una de las prácticas menos valoradas o más minimizadas en nuestra práctica profesional. O sea, la gente cree que para cualquier dolor se da cualquier tipo de medicamento, y es más, es peor. Los pacientes creen que entre más medicamentos todavía es mejor en ese sentido, porque más bien se tiene mayor impacto, y sabemos que eso no es así. Recordar sobre el arco reflejo, que en toda distribución del dolor hay un receptor, una vía aferente, un centro integrador, una vía deferente y un efector, igual que en un arco reflejo convencional, y que hay ciertos receptores, ¿verdad? Los receptores especializados y los nociceptores. Interesante porque unos se encargan del dolor epicrítico y protopático, pero interesante con lo que tiene que ver con la estimulación. Al final, estos receptores de lo que se van a encargar es de la transducción, es cambiar ese mecanismo, ese impacto que puede ser la presión, el calor, el frío, y lo van a trasladar al lenguaje del sistema nervioso, que son los potenciales de acción, que es lo que popularmente conocemos como impulsos nerviosos, ¿ok? Hay mecanorreceptores que se dedican directamente a lo que es el umbral, específicamente, y están los polimodales, que es donde hablamos de los térmicos, los químicos, los que trabajan con hidrogeniones, ¿verdad? O con electrolitos, y que generalmente son terminaciones libres no especializadas. Algo interesante es ciertas sustancias que pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la histamina, que estamos hablando de que hay mastocitos degranulados, y muy interesante, una sustancia P. Cuando estamos hablando de la sustancia P, estamos hablando de afecciones directas en el sistema nervioso que tienen el problema, son las que tienen el problema. La sustancia P es una gran, ¿cómo decirlo para que no suene extraño? Es una anónima que tiene gran repercusiones. Antes hablábamos, por ejemplo, que las personas por la noche experimentan más dolor y creíamos que era un aspecto psicológico, que el paciente estaba más tranquilo, que el paciente no tenía nada que hacer y por ende tenía ese aumento del dolor. Hoy sabemos que depende directamente de la sustancia P. Entonces, hablando de las vías de transmisión, es importante hablar de las que son mielínicas y no mielínicas, específicamente las tipo C, que son las que son inadaptables. Y hay que recordar que en las fibras mielínicas, entre más gruesas, tienen mayor distribución, mayor velocidad de conducción en ese sentido. Con la vía anterolateral, nada más aclarar que sí, que la vía anterolateral es la de fibra C, ¿verdad? No tienen su mayoría fibra C y se encarga más del dolor protopático, que conduce también a algunas sensaciones como el cosquilleo, el picor, ¿verdad? Y la vía dorsal lemniscal o dorsal omnisco interno habla de las vibraciones, de la propiocepción y del tacto fino. Que esta, al ser vías mielínicas,
tiene la posibilidad de adaptarse en algún momento, a diferencia del anterolateral. Variables del dolor que no vamos a expresar, no nos vamos a meter mucho, pero recordar que hay un dolor nociceptivo y un neuropático y un dolor mixto. El dolor nociceptivo puede ser somático o visceral, y el dolor neuropático puede ser secundario a una lesión del sistema nervioso y funcional. Y todo esto tenemos que hacerlo solo para intentar trabajar sobre el dolor. Una pequeña tablita que les voy a dejar ahí para que vean las diferentes variables del dolor y algunos medicamentos que podríamos utilizar convencionalmente. Bueno, algo tan simple como eso es basándonos para comenzar a entender el dolor. Entonces nos damos cuenta que el dolor no es una intervención simple como podríamos creer en algún momento. El dolor, bueno, especialmente el crónico, afecta la calidad de vida del paciente, afecta la movilidad, el apetito, el sueño de calidad en el paciente, incluso el sentido del humor y por supuesto su capacidad funcional. Mecanismos sobre ciertas variables del dolor, pues hay inflamación, hay dolor y hay espasmo, y se da un ciclo de inflamación, dolor, espasmo, y tenemos que atacar los tres para intentar cortar este ciclo. Algunas variables sobre los mitos, ¿verdad? Hay pacientes que llegan aquí y dicen: doctor, es que el doctor me dice que me tengo que adaptar al dolor, que yo tengo que aprender a vivir con el dolor, y sabemos que eso es falso. El dolor es inadaptable. Otra cosa es interesante, que los pacientes, ninguno de nosotros puede recordar cuánto nos duele. Nos podemos recordar que teníamos malos días, que nos dolía mucho, pero no podemos revivir el dolor. Dormir mal aumenta los dolores, eso es verdadero, ¿verdad? Es una forma fisiológica de eliminar la sustancia P y cierto tipo de catecolaminas que nos ayudan a mejorar las capacidades del umbral del dolor. Duele más por la noche, es verdadero. Ya sabemos que esto tiene repercusión en lo que es las concentraciones de sustancia P en nosotros. Estar feliz o reír mejora los dolores, disminuye los dolores, eso es verdadero, tiene que ver con cierto tipo de endorfinas. Y no hacer ejercicio mejora el dolor. Eso es falso. Hoy sabemos, y hay que ser muy preciso en esto, entre más rápido se puede incorporar un paciente a sus actividades diarias, todo va a estar mucho mejor. Entonces, tener a un paciente postrado no es una buena opción. Hay deterioro del músculo, hipotonía por desuso, y entonces el dolor siempre va a repercutir. El dolor no genera daño orgánico, eso es falso. Hay pacientes que pueden entrar en algún daño orgánico por un dolor intenso. Quitar el dolor oculta síntomas a nivel inconsciente. Bueno, sí, pero por eso se tiene que dar una exploración adecuada del paciente. Los medicamentos generan adicción, eso es falso. Si el paciente está bien diagnosticado y la dosis, incluso utilizando un opiáceo, una metadona, un fentanilo, si se está haciendo de la forma adecuada, no tiene por qué generarse adicción. El problema es cuando generamos un impacto mayor en los pacientes con la farmacología, y entonces tenemos los efectos secundarios. Y bueno, un tema que valoraremos para más adelante con relación a la fibromialgia, hablarles muy rápido que en medicina ortomolecular utilizamos glucosamina, en algunos casos con algún tipo de meloxicam. Esto es un producto que se llama Cartil, por ejemplo la piescledine, que nos ayuda a regenerar cartílago también en algunos pacientes, igual que el Nutrigel y el Renovar Platinum. Muy interesante, que tiene curcumina, ¿verdad? Un curcuminato que nos ayuda también a desinflamar cierto tipo de líneas articulares. Cuando caemos en patrones de sueño, ¿verdad? El Lacea o el Serenity, que tiene que ver directamente con lo que son los aceites de lavanda de más de 80 miligramos por noche, ¿verdad? El hidrato de cloral y la melatonina, que también se puede utilizar. Este es otro producto muy interesante, el Calmancia, que tiene grifonia y valeriana. El Epiquercican, que es un producto muy interesante porque tiene prolina, lisina y catequinas del té verde, entonces tiene un impacto muy positivo, incluso en los pacientes que están deprimidos, pero también trae selenio y nos ayuda a recuperar también patrones de sueño. El primero y más importante de todos, el omega 3, por supuesto, que tiene un impacto determinante en lo que es corregir la inflamación. El magnesio, que debe ser de toma normalmente nocturna en estos pacientes, y algunos aminoácidos como la arginina, que se pueden tomar en ayunas y que ayuda a bloquear todo lo que tiene que ver con distribución o aparición de las nuevas contracturas, ¿verdad? Al generar el aspartato arginina, genera impacto en la producción de energía de la mitocondria. Por otro lado, algunos relajantes musculares que se pueden utilizar, como la orexina relax, los probióticos,
que hay especificidad para cada uno de ellos. Este es un producto muy interesante que está en Costa Rica, que se llama Vitango, sé que hay en otros países, que ayuda a bloquear los efectos negativos de las catecolaminas, marcados de las catecolaminas, y por supuesto el Impletol, que en mi práctica me ha venido a generar mucha ventaja con relación a lo que es la terapia neural. Entonces, el dolor agudo está relacionado con un daño tisular, y el dolor crónico ya hay una afección a nivel de nervio. Algo muy importante, los objetivos siempre con el dolor agudo es que el paciente no pase al dolor crónico. El tratamiento siempre debe ser individualizado y debe ser realista, o sea, no siempre le podemos hablar al paciente que vamos a eliminar el dolor, pero sí podemos disminuirlo. Hay momentos donde se puede disminuir. El manejo multimodal, que es la intervención de todo tipo de técnicas que podemos implementar para que este paciente tenga recuperación del dolor. El ejercicio, que es indispensable, incluso los amigos traumatólogos nos lo han expresado con mayor facilidad, el hecho de que en el momento en el que se dé una cirugía, lo antes posible, ¿verdad? Cuando exista recuperación, el paciente debería comenzar a movilizarse. Evitar las crisis, y en evitar las crisis estamos hablando de tener una intervención precoz antes de que el dolor llegue. Es mejor que yo logre tener alguna herramienta para intentar disminuirlo. Las terapias integrativas, por ejemplo, aquí hablamos de todo lo que es fisioterapia, las terapias psicológicas, como lo que tiene que ver con hipnosis, con conductivo-conductual, la intervención familiar, ¿verdad? La estimulación periférica por TEMS, la acupuntura, la terapia neural, el ejercicio, lo antes posible que podamos utilizar en el paciente. Entonces, el paciente siempre debe tener una terapia a la medida. Y esto es, por eso hablamos de la individualidad bioquímica en la medicina ortomolecular, y entonces sí, es volver a utilizar precursores de serotonina como el triptófano, el aspartato arginina que hablábamos ahorita en las contracturas musculares, la melatonina para mejorar un sueño reparador, y utilizar terapias de intervención multimodales, o sea, no quedarnos solo con un medicamento que vamos a aplicar ahí y se acabó. Recomendaciones, amigos, siempre pensemos en el paciente primero, pero debemos ser realistas. O sea, no podemos creer que vamos a recuperar una articulación que ha sufrido los últimos 40 años en cuestión de 2 semanas de tratamiento, ¿verdad? A no ser que sea una intervención con una prótesis, pero muchos de los pacientes o no pueden tener la intervención o no desean, entonces hay que tener ese cuidado. Eliminación o mejoría del dolor, o sea, no siempre le podemos pedir al paciente que se eliminen, siempre medir las intervenciones de forma objetiva, y eso es muy importante. Lo que yo hago tengo que medirlo, si no lo mido no sé cómo está saliendo, y mejorar la calidad de vida del paciente es vital. Por último, una frase de un gran profesor nuestro, el doctor Rafael Milano: nadie puede curar solo con pastillas. Si quieres que el paciente mejore, tienes que tocarle el alma. El doctor Milano ya no está con nosotros en esta dimensión, pero lo recordamos siempre con mucho cariño. Y de nuevo ofrecerles gracias por esta pequeña plática. Disculpen lo rápido que he tenido que hablar, pero he querido ser muy puntual. Desde la zona de Alajuela, Grecia, en Costa Rica, les envío un gran abrazo a todos los amigos de SINDET, y de nuevo gracias a todos la organización que ha permitido que disfrutemos de este congreso. Un abrazo y muchos éxitos a todos. Que estén muy bien, que Dios los acompañe.